arroz, las judías, los garbanzos y otras cositas mejor. A este paso acabaría vidita mía, charla perdido. Y para evitar esto marchará, me pico el decidido. Vente chinita conmigo al mar, que nos llevará con su dulce baile al país donde hay libertad. Vente conmigo chinita a lograr esa noble aventura, los dos al llegar a la tierra del Pancho verás todo lo ancho de su corazón. Y al llegar a la tierra del Pancho verás todo lo ancho de su corazón. A México, vida mía, me voy corriendo, me voy volando. Y estoy dispuesto a hacerlo porque no quiero seguir soñando. Sueño porque no soy pan, las patatas y el arroz, las judías, los garbanzos y otras cositas mejor. A este paso acabaría mi hija mía echando perdido. Y para evitar que esto marchara, me pico decidido. ¿Qué me han puesto con esto que no me puedo mover? Vente chinita conmigo al mar, ¿Cómo están? que nos llevará. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Donde hay libertad. Vente conmigo chinita a lograr esa noble aventura, los dos al llegar a la tierra del Pancho verás todo lo ancho de su corazón. Y al llegar a la tierra del Pancho verás todo lo ancho de su corazón. Querida Villa, la Navidad, sabes que hacerlo de gran valor. Querida Villa y los mexicanos y con una gran revolución. Querida Villa y la Navidad, sabes que hacerlo de gran valor. Querida Villa y los mexicanos. Tenéis que invitar un día a estos hermanos. Si tienen un caché bajo, invitarles un día a estos hermanos. Son magníficos. ¿Eh? Cantar para no morir de hambre. ¿Eh? Pues esto casi... Nos quedamos unos minutillos todavía. Como 3 minutos. como digas. Unos minutillos de sí. Voy a ponerle ya esto. Ya no puedo hablar nada. No, pues se escucha por todos Digo lados. como trillo. Casi vamos a empezar, ¿eh? Como digas. Sí, buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a la Universidad Cultural Carmen de Michelena. Esta conferencia de hoy versa sobre un episodio histórico que para los españoles, en general, no solamente para las personas que tuvieron que marchar a México, es un punto de referencia. Digamos, es un faro de optimismo, es un faro, digamos, de esperanza y confianza en los seres humanos. Pensar que al acabar la Guerra Civil Española, habría que explicar la Guerra Civil y no es lugar, ¿verdad? Ni día. Pero la Guerra Civil no se entiende sin la política europea de la época. Es una época horrible. Si hoy nos quejamos de la forma inhumana que tratamos a los inmigrantes al acabar la Guerra Civil Española, pues era mucho peor. Y hubo personas en México, el presidente de la República en concreto, Cárdenas. Cárdenas, que por encima de las conveniencias económicas, políticas del momento, pues pusieron medios humanos, medios materiales para acoger gran cantidad de españoles. Y es el relato que José Luis nos va a hacer hoy. Sencillo, emocionante y muy ilustrativo.
Venga, pues nada, muchísimas gracias, señores. Muchas gracias, José Luis. Nada, Vamos a comenzar. bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y por su asistencia en un día de invierno. Recuerdo otra de las veces que he estado aquí que también no hacía precisamente bueno, así que eso le da más mérito a su presencia. Pues nada, a uno le llaman un día al caer de la tarde y dice: hola, soy Gabriel y aquí de la Universidad Popular. Digo, ya lo sé, y nos gustaría contar contigo y hablar. Imposible negarse, ¿no? Sería tremendo. Así que estábamos preparando una actividad sobre el exilio, porque en el máster de Filología Hispánica en la Autónoma hay una asignatura que se titula así, ¿no? Literatura de la memoria, ¿no? Y la impartimos entre una persona del área de filosofía y otra del área de literatura, y supone una reflexión sobre el papel de la literatura como forma de conocimiento imprescindible para construir una memoria comprensiva, que es algo muy diferente de una memoria simplemente colectiva, ¿no? La memoria colectiva es simplemente compartir hechos, pero la sociedad humana no vive solamente de los hechos, sino de los acontecimientos, que es una realidad diferente. Los acontecimientos son hechos transidos de sentido o de significado, ¿no? Y es por ello que la literatura y la filosofía y lo que llamamos globalmente las humanidades son formas de conocimiento imprescindibles en la construcción de la sociedad y para conformar la convivencia, puesto que se trata de responder no solamente a por qué estamos juntos, sino para qué estamos juntos, que esta es la clave. Así que no seré yo el que minusvalore en absoluto el papel de los técnicos en la conformación de las ciudades. Necesitamos que haya un buen trazado urbanístico, que las vías de comunicación estén bien hechas, que la red sanitaria también esté bien y todo lo demás, pero tan imprescindible como esto es la impartición del sentido, porque eso es lo que diferencia la vida humana de otras formas de vida, ¿no? Y bueno, pues estábamos preparando esa materia cuando me llamó Gabriel y le dije, bueno, aunque es un tema muy complejo, imposible de abordar en su globalidad en un rato, pero me parecía que, dada la trayectoria y la razón de ser de esta Universidad Popular, en algún momento del año, al cumplir el 80 aniversario del exilio del 39, que fue la última oleada, la más importante tras la toma de Barcelona, aunque es verdad que el exilio comenzó en el 37 con la toma de Bilbao y hubo sucesivas salidas, la del 39 fue la más numerosa, la más decisiva. El año 2009 tuvimos un encuentro en México correspondiendo con el 70 aniversario. De ahí salió un libro que le he enviado a Gabriel en soporte electrónico y que pueden ustedes leer. Es un libro muy voluminoso, seguramente de más de 150 títulos que hay sobre el exilio. Y segundo, es verdad que México no fue el único país de destino. El primero fue Francia, por razones obvias, con la mala fortuna de que Francia quedó ocupada por las fuerzas de Hitler, del Reich, en junio del 40.
Así que prácticamente fue salir de una y entrar en otra. El régimen de Franco tuvo unas buenas relaciones con el gobierno colaboracionista de Petén, muchos fueron devueltos a España y la mayoría fusilados, ¿no? Y los que quedaron allí en campos de concentración en condiciones muy duras. Unos 500.000 salieron. Las cifras varían un poco según los estudiosos, pero en torno a 500.000, ¿no? Ya digo, algunos volvieron esperando, puesto que no tenían delitos de sangre, no habían participado en ninguna acción violenta, sin embargo les fue en general muy mal, y también en Francia. Así que esta canción que acaban de escuchar, recogida por estos buenos amigos de Segovia, estos dos hermanos, hijos y nietos de exiliados, que han recorrido todo el sur de Francia buscando estas canciones de los hijos y nietos ya muy mayores que quedan, pues era este canto al país de la esperanza, ¿no? Y hay que decir que dentro de las dificultades, puesto que no todo es tan bonito, pero dentro de las dificultades México fue un lugar de acogida, puesto que fue el único país que no reconoció oficialmente a Franco, el régimen de Franco. No quiere decir que no hubiera relaciones empresariales o que no hubiera relaciones sociales o que no hubiera relaciones entre personas de las iglesias de España y México, pero no hubo relaciones diplomáticas, a diferencia, por ejemplo, de lo que sucedió con quienes se exiliaron en Puerto Rico, puesto que el régimen de Estados Unidos reconoció bastante pronto el régimen de Franco, como bien saben, y también en el caso argentino, ¿no? Y finalmente porque México, como ha señalado ahora Gabriel, tuvo la visión de recoger pues un grupo de intelectuales de primerísimo nivel. Como saben, es el periodo que se conoce como la Edad de Plata de la cultura española, que iría aproximadamente desde 1870, 75, 76, si quieren, que es el año de la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, a la cual tan vinculada está esta Universidad Popular, hasta el año 36, ¿no? Y el nivel alcanzado por las élites, iba a decir, puesto que no vamos a engañarnos de que no hubiera pobreza, que la hubo muy grande, como se dio cuenta la última de las generaciones, pero en fin, lo cierto es que desde la generación de 1868 hasta la generación llamada del 29, que es la de 29 se llama desde la filosofía, 27 desde la poesía, los intelectuales en todos los campos del conocimiento, de la ciencia, de la filosofía, de la creación y de la creación literaria, pero también de la creación pictórica, de la fotografía, de todo, y de las ciencias, de la matemática, de la física, de la biología, de la geología, todos los campos. Es casi un milagro, pero lo cierto es que fue así, ¿no? Fue así. La generación del 14 es la que de alguna manera es la más representativa, la generación de Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Eugenio d'Ors y otros, ¿verdad? Y su relación con las generaciones europeas de la Escuela Nueva, con todo el área francófona,
del eje Bruselas-Ginebra, pues trajo una renovación científica y una renovación pedagógica de primer nivel. Y como la Institución Libre había puesto en marcha a partir de 1908 un programa, como saben, de becas, ¿verdad? Pues eso facilitó que muchos intelectuales salieran a Europa, pero no solamente intelectuales de la élite, salieron también muchos maestros de escuela, financiados por las propias diputaciones provinciales. Nosotros hemos estudiado algunos de ellos de Segovia, pero otros también, ¿no? Así que México tuvo la fortuna y la visión de darse cuenta de que se encontraba con un grupo muy importante de intelectuales ya hechos. Y lo que diferencia al exilio mexicano de otros es que se incorporaron a las instituciones y sobre todo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora luego les citaré algunos nombres. Se suele hablar de en torno a unos 20.000 exiliados, 25.000 exiliados españoles en México, que hay que decir, visto desde ahora, y por paradójico que parezca, que fueron los afortunados dentro, ¿verdad?, de la paradoja que puede suponer ser exiliado, ¿no? Pero comparando con otras situaciones que vivieron estos exiliados a los que nos hemos referido, de Francia o de otros países que reconocieron pronto el régimen de los triunfadores de la guerra civil, pues estos exiliados realmente pudieron hacer carrera universitaria e integrarse en la sociedad mexicana. No sin dificultades, tampoco vamos a simplificar o vamos a crear una especie de situación idílica, ni mucho menos, pero esta es la realidad, ¿no? Y esto es lo que está permitiendo hoy en día que las relaciones México-España pues tengan un cierto carácter privilegiado. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene en Madrid una sede y, como saben, a finales del año pasado, con el acuerdo del Ayuntamiento de Madrid, pues se ha abierto la Casa de México en España, ahí cerca del Corte Inglés de Argüelles, ¿no? Así que la herencia de los exiliados tardía ciertamente, pero yo creo que está empezando a dar frutos porque hemos llegado al convencimiento de que no se puede construir la nación sin estar todos dentro. Es verdad que muchos han fallecido, la mayoría, quedan hijos, nietos, pero queda su obra, queda su legado, queda su testimonio, y luego les leeré unas palabras de Adolfo Sánchez Vázquez, uno de estos exiliados en México, que habla de la necesidad de recoger el testimonio del exilio. Así que no se trata ni de ningún ejercicio de nostalgia, ni de simplificación, ni de falsificación de la historia, más bien lo contrario, de un acto de justicia y de un acto que redunda en beneficio de ambos países, del país que acogió y de la España afortunadamente democrática. Tenía aquí un párrafo de Massaw, uno de estos exiliados, quizá de los que más fuerza tiene en su pluma, escritor de varios textos que han sido
articulados como obra de teatro bajo el título general de El laberinto mágico. Y dos de esos textos son Campo de almendros, Campo de los almendros y Campo francés. Quería empezar esta exposición leyéndoles estos dos textos de Massau, hijo de francés y de alemana, exiliado en México, como les digo, y una de las plumas más recias y más ricas en la descripción de ese espíritu que está en el trasfondo de la experiencia de los exiliados. ¿Qué quieres que te diga? Me hace gracia que intenten explicar el mundo, la marcha del mundo humano, con teorías marxistas o de otro sexo, o con números, fechas, hechos, y no digamos él estaba escrito o el destino, mejor el predestinaje señalado con índice de fuego por el Señor. La idea de que el exilio fue inevitable, igual que muchos han sostenido que la guerra civil habría sido inevitable, ¿no? El hombre es demasiado complicado para reducirle a seguir un camino trazado de antemano por unas leyes, por enrevesadas que sean. La historia no se traza, ¿verdad?, haciendo un esquema en una pizarra, pensando que la realidad después va a seguir lo que hemos trazado en la lógica del discurso, ¿no? Eso será bueno tal vez para la materia, pero el hombre es algo y aún mucho más. Soy uno y otro, pienso de una manera u otra, según me duelan las muelas o no. Figúrate lo que será contando los años, las temperaturas, el sexo, la riqueza. ¿Por qué no la inteligencia, las ganas de trabajar, el amor, el sueño, el hombre, el descanso, la habilidad, la honorabilidad, el morir? Las primeras palabras las dice Cuartero en voz alta, luego sigue hablando para sí mismo, sin que Templado lo note, metido en lo suyo. Y el texto continúa, ¿verdad? Pasará el tiempo que pasará. ¿Cómo pasará? Eso nadie lo sabe. Pero lo evidente, lo que nadie podrá ocultar, olvidar ni borrar, es que se mató porque sí. Es decir, porque fulano le tenía ganas a Mengano, con razón o sin ella. Ese es otro problema. Pero allá, del otro lado, y aquí, cuando entraron, mataron a sabiendas de quién mandaba. Se mataba con y por orden, con listas bien establecidas, medidas. En el último año de la guerra, nosotros no fusilamos a nadie. Ellos, después de la guerra, siguieron matando como al principio. Esta es la diferencia, señor. Hoy ya se ha olvidado mucho. Dentro de poco se habrá olvidado todo. Claro está que a pesar de todo, queda siempre algo en el aire, como con los carlistas, pero eso aún fue ayer. Antes debió pasar lo mismo y pisamos la tierra. Yo creo que la tierra está hecha del polvo de los muertos. Texto impresionante de Campo de Almendros, ¿verdad?, escrito desde la memoria del puerto de Alicante, donde se apiñaban miles de personas esperando barcos que no llegaban. Mi compañera Carmen Valcárcel, del Departamento de Filología Española, acaba de editar Campo francés. Es un libro que tiene una semana. Escrito en febrero de 1964, ya en México, Massau dice:
aparecen estas páginas a los 25 años del desenlace de la Guerra Civil Española. De hijas ayer a nietas hoy, pero la sangre es la misma. Aquella contienda, a pesar de haber sucedido entre dos enormes guerras, sigue teniendo para el espíritu una importancia de la que carecieron las demás. En ella se jugó algo más que la vida. El petróleo, las colonias, el oro no fueron motores ni razones determinantes. La furia ética, la justicia y hasta el derecho se jugaron la existencia y por lo menos temporalmente la perdieron. Un suceso de esta importancia solo podía acontecer en un país tan fuera de la realidad como España. La perdimos, cada quien a su modo, y salimos a buscarla como profetizó César Vallejo. Tremendo, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí les dejo estos testimonios de Massaw, por empezar con la palabra, ¿no? Con la palabra de un exiliado. Exiliado es una de las múltiples formas de exclusión que consiste en marcharse obligado de su patria por las persecuciones políticas u otras circunstancias. Esta es la definición que da María Moliner, autora del famoso diccionario, no exiliada propiamente, pero sí depurada durante el franquismo y luego, es verdad, también rehabilitada. Así que el exilio es una forma de exclusión por obligación. Hay otras formas de exclusión diferentes del exilio. ¿Por qué existe el exilio? ¿Por qué el exilio? Pues el exilio está relacionado con la conformación de la patria, esa palabra que utilizaban con frecuencia las personas de la generación de María Zambrano y de los demás de los que vamos a hablar aquí esta tarde, ¿no? Es decir, es la conformación del Estado o la conformación de la nación o la conformación de la patria la que termina provocando exilios. Gran parte de mi meditación, señalaba María Zambrano en una carta a un interlocutor suyo, Pablo de Andrés Cobos, un maestro que fue depurado, que ya no volvió a dar clase después de la guerra, con el que mantuvo un epistolario muy largo desde 1956 a 1973. Pues en la carta del 23 de marzo de 1967 le decía esto, a propósito de los problemas de la conformación de España como Estado. Gran parte de mi meditación sobre lo español, especialmente, tiene como centro, y no solo como origen, el entender a mi padre, el querer encontrar un lugar del pensamiento, del alma, de religión, donde su pensamiento hubiese, nuestro modo subjuntivo que lo estamos perdiendo por influencia del inglés, y es lo más rico del español. Si le preguntamos a mucha gente joven que utilice la palabra hubiese, así que su pensamiento hubiese podido encontrar forma objetiva y perdurable. Ahora les digo qué quiere decir esto. Sé que no le ocurrió eso que a él le ocurrió. Se debe a que es algo de la tradición española desde que España se constituye en Estado, el que el pensamiento de esa clase o especie de personas no haya
llegado a encontrar forma adecuada en el pensamiento occidental es parejo a que España, como vida, como sociedad y como Estado, no la haya encontrado tampoco. Es un texto del año 67, no del 2019. Quiere decir, pues, que España ha tenido problemas en la construcción del Estado que han ido produciendo exilios. Desde luego no hemos sido una excepción, ni muchísimo menos. Muchos otros países o estados han producido exilios, pero España ha sido de los que los ha ido produciendo a lo largo de toda su historia. Así que el exilio tiene que ver con la construcción del Estado, no es un fatum, no es algo inevitable, no responde a ningún designio divino, como antes se apuntaba en las palabras de Massaw. Es un problema histórico, es un problema histórico. Pues España ha tenido, por decirlo así, dos tradiciones, y con esto no me refiero en absoluto a las dos Españas, ha tenido muchas otras tradiciones, pero ahora para simplificar, en el tiempo de que disponemos, ha tenido dos tradiciones. Una, la humanista, la que se habría iniciado en Luis Vives, el Luis Vives del Tratado sobre la Pacificación y del tratado que escribió a Carlos V cuando las tropas imperiales entraron en Roma, el famoso Saco di Roma de 1527. Entonces, Luis Vives escribió un largo tratado de una lucidez exquisita titulada Sobre la concordia y la discordia. Y estos humanistas estaban convencidos de que el estado natural del hombre era la paz y que el estado excepcional era la guerra. Y a lo que asistían era continuamente a guerras de religión, entre las iglesias ya divididas, con los turcos, etc. Como saben, el siglo XVI es un siglo violento, es un siglo de múltiples confrontaciones. Y sin embargo, la reflexión de toda esta tradición española que comienza con estos humanistas es todo un canto a la paz, ¿no? Ese canto a la paz se extiende después a los médicos, como Andrés Laguna, del que hemos hablado aquí en alguna ocasión, ¿verdad? Su discurso sobre Europa en 1543 en la Universidad de Colonia, buscando la necesidad de una Europa en paz frente a la Europa que a sí misma se atormenta, que era el título de Laguna, que pasa por los místicos. La mística es toda una cultura de la concordia, ¿verdad? Es una cultura de la fraternidad, ¿verdad? En torno a la armonía de la creación, ¿verdad? La escuela de Salamanca, hoy tan valorada, tardíamente valorada, pero tan reconocida hoy de nuestros teólogos que fueron los fundadores de la Escuela Internacional del Derecho de Gentes, de cómo convivir, un mundo que se comenzaba a fragmentar, cómo convivir lo que ellos llamaban las repúblicas perfectas, imperfectas, cómo respetar a los indígenas, todo esto, ¿no? Bueno, todo eso ha tenido un desarrollo en la historia de España que yo digo que pasa por el Quijote, que es una visión desde la piedad sobre este personaje que quería sostener que la virtud valía más que la sangre. Y como no podía llevarlo a cabo de manera pacífica, lo llevaba a cabo de manera violenta, porque Don Quijote es un personaje violento. Y Cervantes, que le podía haber dejado morir lanceado por el caballero de la blanca figura
allá en las playas de Barcelona, le deja morir en la cama, porque su intención era justamente bondadosa, era pacífica y sus valores merecía la pena ser mantenidos, pero no como los llevaba a cabo la monarquía católica del momento, que decía defender los principios cristianos y sin embargo lo que hacía era aplicar la violencia, ¿verdad? Así que esta disociación ha llevado a que España haya producido disidentes, heterodoxos, herejes, porque esto conformaba, ¿verdad?, desde el punto de vista de la monarquía, del poder oficial, una ortodoxia que, sin embargo, trataba de ser contrarrestada por toda esta tradición humanista. Como saben, los místicos no se libraron o estuvieron a punto de no librarse de la Inquisición. Era una forma de religiosidad alterna a la religiosidad oficial de Trento, ¿no? Así que ha existido la tradición oficial de la ortodoxia y ha existido esta tradición humanista que hemos olvidado o semi-olvidado o que hemos tenido dificultades en rescatar. Y los exiliados del 39, a través de los liberales del 19, de todo lo que fue la institución libre, etc., trataron de conectar con esta tradición humanista. Cuando Zambrano escribe esto sobre su padre, lo que está diciendo es que esta tradición humanista no consiguió constituirse como la forma de Estado. Por el contrario, la forma de Estado se constituyó sobre una ortodoxia religiosa excluyente, que mandó a la periferia del Estado a todos aquellos que no compartían las ideas de la ortodoxia. Así que cuando se constituye un Estado sobre una ortodoxia, está poniendo las bases de los exilios. Como saben, 1492 decimos el exilio de los judíos, ¿no? El exilio de los judíos, si se puede hablar de españoles en aquel tiempo, lo cual es problemático en términos históricos, a los que se expulsó eran españoles. Había judíos en España desde el siglo I. Y la expulsión de los moriscos el siglo después, había personas de religión musulmana 700 años. 700 años son 300 años más de los que van del Renacimiento hasta acá. Así que, repito, cuando se construye un Estado sobre esta base es casi inevitable que no haya exilios. La segunda gran oleada de los exiliados, como saben, fue la de 1814, con la subida al trono de Fernando VII y la expulsión de los afrancesados, es decir, los que apoyaron y aprobaron la primera constitución liberal, y como tantas personas han dicho, la palabra liberal es una palabra de raíz castellana que tiene que ver con la liberalidad, con la generosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera gran oleada fue la de los exiliados del 39, que son herederos de toda esta tradición gineriana, que fueron los que perdieron realmente la guerra. Lo de la España roja es más bien fruto de la propaganda franquista. El Partido Comunista tenía una presencia muy pequeña, y si analizan quiénes fueron los protagonistas que trajeron la República, fueron clases medias profesionales, personas más bien moderadas. O sea, el Partido de Acción Republicana, mayoritariamente, eran médicos, eran profesores universitarios, profesores de instituto, maestros. Otra cosa es lo que luego pasó, ¿no? ¿Verdad? Pero, como digo, era el intento de conectar con aquella tradición para crear una España con todos. Después de lo que había sido la dictadura de Primo de Rivera, después
del fracaso de las guerras contra Marruecos y de que la monarquía se echara en manos del ejército en 1923 con el directorio militar. Así que el proyecto era crear una España con todos dentro. Y sin embargo, a la vuelta de unos pocos años, teníamos una guerra civil y este gran exilio del 39. Si dan un repaso a nuestro idioma, se encuentran con palabras como excluido, excomulgado, execrable, exiliado, expatriado, expelido, expiado, expuesto, exprimido, expropiado, expulsado, exterminado, extraño, extorsionado, extravagante, deportado, desplazado, desterrado. Así que junto a palabras tan nobles como concordia, paz, piedad, perdón, tenemos también en nuestro vocabulario una larga lista de palabras que significan quedar fuera. Y esto es de lo que se quejaba María Zambrano respecto de su padre. Y con su padre, Machado, y tantos intelectuales que habían intentado construir un Estado, una patria, porque ellos utilizaban con mucha frecuencia la palabra patria, en la que no hubiera excluidos. Y lo que sucedió es que fueron ellos los que quedaron excluidos. Diga su padre, mi querido don Blas, es una carta de Machado a Zambrano, que lo recuerdo mucho, y lo recuerdo siempre para desearle toda suerte de bienandanzas y de felicidades. Dígale que hace unas noches soñé que nos encontrábamos otra vez en Segovia, libre de fascistas y de reaccionarios, como en los buenos tiempos en que él y yo, con otros viejos amigos, trabajábamos por la futura república. Estábamos al pie del acueducto y su papá, señalando los arcos de piedra, me dijo estas palabras: ¿ve usted, amigo Machado, cómo conviene amar las cosas grandes y bellas? Este acueducto es el único amigo que nos queda en Segovia. Pues he escrito en alguna ocasión que cuando a uno no le queda más amigo que el acueducto, el exilio está servido. ¿Y en qué consiste el exilio? Pues consiste ni más ni menos que en la toma violenta del Estado y en la apropiación de la patria verdadera por los vencedores. Es decir, el exilio se produce cuando una parte del Estado se apropia de la verdad de todo el Estado y reduce la pluralidad a una unidad construida desde la victoria militar. Cuando alguien se apropia de la verdad y fija el canon de la misma, sea en nombre de la teología o de la ciencia, como hicieron los nazis, con la raza aria, la superioridad de la raza aria, etc., en ese momento se están poniendo las bases del exilio. Es decir, el exilio es un acto de violencia que produce inevitablemente la expulsión. Y esto es lo que le sucedió a estos españoles del 39. Tiene la patria verdadera, afirmaba hacia los años 70 María Zambrano, por virtud crear el exilio. Fíjense bien, María Zambrano no pone una palabra que no esté bien pensada. Tiene la patria verdadera por virtud crear el exilio. Por eso ella, en vez de hablar de verdad, hablaba de esperanza. Y señalaba que la sociedad, las sociedades deben construirse sobre la esperanza verdadera, pero la verdad va a continuación de la esperanza, no antes. Cuando alguien pretende que se construya sobre la verdad,
está poniendo las bases del exilio. Es su signo inequívoco, y así, en cuanto nace en la historia, en cuanto se da a ver mínimamente, en verdad baste con que se anuncie, crea el exilio de aquellos que por haberla visto y servido aún mínimamente han de irse de ella, imperiosamente. No hay opción para ellos, o no se despiertan o se despiertan ya en el exilio. Y así revela igualmente esa patria verdadera, siempre incipiente, siempre al nacer, lo apócrifo de la historia. Son palabras de un libro titulado Los Bienaventurados, que pertenece a los años 70. Así que no fue inevitable. Fue inevitable cuando alguien se apropió de la verdad. En ese momento ya sí fue inevitable. Pero no fue inevitable en el sentido en el que nos han explicado durante varias décadas, me parece que 4 o 5, por qué fue inevitable. Y cómo este grupo fue reducido al descalificativo de la anti-España o los anti-españoles. Como saben, Menéndez Pelayo dejó escrito un libro titulado Los heterodoxos españoles, es decir, aquellos que habiendo nacido aquí, sin embargo, por no atenerse a la verdad de la construcción de España, no podían considerarse propiamente españoles. Y sin embargo, los nombres que recoge en la edición que yo tengo, que son ni más ni menos que 3 volúmenes, o sea que hay más heterodoxos que ortodoxos, resulta que han sido buena parte de todo el desarrollo de España, ¿no? La cuestión está, ¿qué pasa cuando hemos expulsado? ¿Es posible recuperar? Difícilmente, con dificultad, muy difícilmente, pero no podemos dejar de hacerlo. Esa es la esperanza, esa es la esperanza. No hay sociedad humana sin esperanza. Vamos a creer en esto a María Zambrano. No hay sociedad humana sin esperanza. Y por consiguiente, si queremos construir España, tiene que ser con todos. Cuando en 1961 que fue el año de lo que el régimen llamó el contubernio de Múnich, ¿verdad? Cuando se reunieron allí gente de distintas ideologías, excepto comunistas, porque luego se ha sabido que aquella reunión fue financiada por Estados Unidos, y una revista que se llamó Cuadernos del Progreso por la Libertad de la Cultura, donde Zambrano escribe el texto que ahora les voy a decir, pues había esperanzas de que era posible una apertura. Bueno, la década de los 60, como saben, es la década del concilio, es la década en la que la Iglesia, parte de la Iglesia, empieza a darse cuenta de los errores cometidos, de la necesidad de crear una cultura nueva, de integración, etcétera, ¿no? En ese momento, el año 61, Zambrano escribe un texto titulado Carta sobre el exilio. Es una carta tremenda, porque en ese momento los exiliados se dan cuenta de la enorme dificultad para dejar de ser exiliados, para perder la condición de exiliados. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes de los años 60, los que nos habíamos quedado aquí, nuestros padres, una vez pasada la primera década, que fue la de la hambruna, y la del extraperlo, y la de las enormes dificultades por la supervivencia también dentro de España, después del famoso ajuste económico de Rendueles, de la superación de la autarquía, cuando algunos intelectuales, después primero de la victoria de los aliados, pero después del reconocimiento de los organismos internacionales del régimen de Franco, se dieron cuenta de que habían cometido una ingenuidad
apoyando el régimen de Franco, personas de talante liberal de la órbita orteguiana, que pensaron que era necesario un golpe de orden, pero nunca pensaron que fuera a haber una guerra, cuando se dieron cuenta de que la cosa iba para largo, desarrollaron lo que se conoce como los años de la tecnocracia o los años del desarrollismo, que son los años en la España interior de la emigración y del turismo, como saben, ¿no? Por cierto, hay un fenómeno por estudiar, o yo no lo conozco, a lo mejor está estudiado, que es la relación de los emigrantes del franquismo y de los exiliados. Por ejemplo, en Suiza, sobre todo en Suiza, y en algunos otros países europeos, y también en América, ¿no? Y también en América, Pero bueno, ese es otro tema ahora. Lo cierto es que la España interior les olvidó. Esta experiencia yo la tuve personalmente el año 2009, cuando entré en contacto personal allí en México con herederos del exilio. Y hubo momentos de alguna tensión. José Luis Avellán, ya más mayor que yo, si lo pudiera contar también lo recordará, alguna tensión de cómo los hijos y nietos de los exiliados nos echaban en cara, en cierta manera, a los españoles que allí estábamos, de que la España democrática les había olvidado y había olvidado volver a la legitimidad del 31, ¿no? Es que es imposible. El recuerdo va hacia atrás, pero la historia va hacia adelante. La historia va siempre hacia adelante, ¿no? Y aquellos hijos y nietos recogían esa tensión emocional de sentirse no reconocidos. Yo espero que a la altura del 2019 la cosa ha mejorado, tardíamente, pero ha mejorado, no suficientemente. Ahora les diré esta noticia que salió ayer en El País. Así que el exiliado tiene la experiencia en un momento dado de que lo va a ser para siempre. En este sentido, hay textos de una lucidez enorme, tanto de Ferrater Mora como de Adolfo Sánchez Vázquez, de que, como digo, luego les leeré unas palabras, y de Zambrano, quizá la exiliada más dolorida, ¿no? El año 89, 2 años antes de morir, cuando la invitan ya en España, viene el año 84, como saben, con 80 años, cuando la invitan a un curso de verano en el Escorial, la Universidad Complutense, ya no puede asistir, está ya muy mayor, escribe un texto titulado Amo mi exilio, donde expone su condición radical de exiliada. Pero a la altura del año 61, cuando los jóvenes dentro de España empiezan a buscar una España mejor, económicamente más desarrollada, con mejores condiciones de vida, los que estamos aquí por la edad que tenemos hemos vivido todos esos años, del desarrollo del turismo, del desarrollo de los emigrantes, cuando traían partidas económicas, es decir, se sabe que el crecimiento español de aquellos años estuvo por encima del 7%. Hubo una sensación de euforia, ¿no? De euforia en el crecimiento. Y eso es lo que ha hecho probablemente que haya muchas personas todavía en la España de hoy que piensen que después de todo el régimen de Franco no fue tan malo, cuando realmente aquello fue a pesar de Franco. O sea, fue cuando los intelectuales se dieron cuenta de que tenían que desarrollar una estrategia económico, política, cultural, hasta cierto punto que operara en los niveles intermedios del régimen, puesto que no tenían capacidad política para derribarlo. Pero sobre base de salarios bajos y sobre la base de unos... ahora no recuerdo el número de migrantes, me parece que fueron unos 2,5 millones de migrantes. 2,5 millones, 2.600.000 emigrantes, que no es un número pequeño en relación con lo que decía Gabriel en la presentación del trato que estamos dando. Por cierto, en el primer tercio, entre paréntesis, en el primer tercio del 20, España mandó más de 3 millones de migrantes a América, a Argentina, a Cuba y a Brasil fundamentalmente.
a México menos. Y Europa, entre 1870 y el final de la Primera Guerra Mundial, hacia 1920 y tantos, más de 45 millones de migrantes. O sea que conviene tener algunas cositas en la cabeza para saber cómo reaccionamos. Pero lo cierto es que los jóvenes hijos de los triunfadores, los que estábamos aquí, en una situación en que Antonio Cazorla, un catedrático español en Canadá, señala que la España interior, por omisión o por acción, unos por acción y otros por omisión, se acomodó al franquismo. Se acomodó. Es decir, incluso los núcleos de resistencia fueron bajando o buscaron otras estrategias. Hubo una acomodación. Y en ese contexto los exiliados no existían. E incluso eran más bien incómodos si pretendían volver. Así que Zambrano escribe esta carta sobre el exilio con una queja amarga sobre lo que para ella era una especie de comienzo del segundo exilio. De ellos, los hijos de los triunfadores, o sencillamente quienes en España habían quedado y se iban incorporando a puestos de decisión intelectual o política, han ido saliendo con el correr de los años los anticonformistas de hoy, 1961, los que no aceptan el régimen. Para ellos, el exiliado ha dejado de existir ya, vuelva o no vuelva, pues que al pretender como la cosa más natural la exclusividad de decidir los destinos de la patria, desde dentro exclusivamente, rechazan ese pasado en una forma excepcional, como no se suele hacer, ya que la inicial discontinuidad de la historia, que fue la guerra, se salva aceptando lo pasado, por muy críticamente que se haga, que es todo el tema que tenemos todavía sobre el tema de la memoria. Y cuando hay una parte de la clase política que dice, no, la memoria no, el futuro, no, olviden, no hay patria sin memoria comprensiva, es que es imposible, es que es parte de la construcción de la sociedad. Y esto es lo que viene a decir Zambrano, que en ese momento los jóvenes interiores se creen que son los únicos que pueden decidir sobre la patria, y prácticamente hay un olvido sobre aquellos que se han marchado. Un mínimo de continuidad, sin embargo, dice Zambrano, un mínimo de continuidad, quiere decir un mínimo de memoria comprensiva, es indispensable para que la historia sea historia humana y para que la patria, lo está diciendo una republicana, para que la patria propiamente exista. Así que no hay patria sin todos dentro. Esto convendría. Para que la patria sea patria y no un lugar ocupado por los que llegan, lleguen como lleguen, en virtud de la fuerza o en virtud de la fuerza de la edad. Algunos estaban volviendo porque eran mayores, otros resistieron, etcétera, ¿no? Así que la experiencia de la apropiación de la verdad y después la enorme dificultad de la incorporación, ¿verdad?, de los exiliados. De hecho, se cuentan con los dedos de una mano los exiliados de todo el grupo intelectual que se incorporó a la universidad. Vinieron a dar cursos de verano, venían a dar conferencias, algunos volvieron y no se incorporaron, como fue el caso de Rey Pastor, exiliado en Argentina, buen matemático. Hay un texto de José Ferrater Mora, un autor impresionante, ¿no?, exiliado, pasó por México, pero fue a Brymore College, allí en Pensilvania, y se quejaba amargamente a Marra López, otro exiliado, que luego se suicidó, de cómo había un reconocimiento privado, pero faltaba el reconocimiento público a los exiliados. Y de hecho, Alicia Altez, una de las mejores estudiosas del exilio, cuando publica las actas
de 1999, estamos hablando del 60 aniversario del exilio, todavía se queja de la débil recepción de todo este grupo, ¿no? Así que la tercera fase es, reconociendo todo esto, la enorme dificultad que ha habido. Ha habido esfuerzos, ciertamente, ha habido esfuerzos, y en los últimos años, sobre todo a partir del 99, es decir, lo que va del siglo XXI, 20 años, 60 años después de la guerra, es cuando está habiendo una investigación potente para recuperar textos y para recuperar todo el testimonio de lo que fue toda esta generación, ¿no? No se trata ahora, porque voy a citar para terminar algunos de los nombres más importantes del exilio mexicano, pero quería situarlo en un contexto y con una reflexión más amplia que ofrecerles datos, nombres, así más o menos anecdóticos, ¿verdad? Como les digo, ha habido esfuerzos importantes. Aquí en la Autónoma, desde luego, Francisco Caudet estudió muy a fondo todas las revistas mexicanas. El papel de Fondo de Cultura Económica fue fundamental. En el número 19 de la revista de Hispanismo Filosófico, que tienen ustedes colgada en la página de la Asociación de Hispanismo Filosófico, tengo una nota ahí larga sobre el papel que jugó Fondo de Cultura Económica, que fue fundada en México el año 34 y que creó una casa madre aquí en España el año 63, donde estuvo una de las niñas refugiadas, Margarita de la Villa, que vive todavía. Luego estuvo Federico Álvarez, que acaba de fallecer hace unos meses, Javier Pradera, mucho más conocido, periódico del País. El papel de Fondo de Cultura Económica ha sido fundamental, tanto porque dio cobijo a los exiliados en México. Si van alguna vez al Ateneo Español, allí verán una pared enorme con más de 400 títulos de obras traducidas por exiliados españoles. Y segundo, porque Fondo de Cultura fue un vehículo de transmisión de la obra de los exiliados. Y para nuestras generaciones, los libros de Fondo fueron fundamentales. Y luego no quiero dejar de citar la revista Ínsula. La revista Ínsula, que se funda en 1946, y la funda un poeta originario de Algeciras, hijo de un carabinero, ¿verdad?, que compartió experiencias en Málaga con los poetas del 27, con Aleixandre, Alto Laguirre, el propio Sánchez Vázquez, y Lorca, Emilio Prados, como ven, todos con finales trágicos. Pues José Luis Cano creó con Enrique Canito, que era un catedrático de Instituto de Francés, la revista Ínsula, que ha sido una revista imprescindible para la recepción del exilio, ¿no? Fue realmente el Puente, la revista Puente, que se quiso crear en Argentina años después, que no salió adelante, pero sí Ínsula, que es una revista que se sigue editando y que impulsa ahora Arantxa Gómez con buenos resultados. Claro, ya la revista es otra, ¿no? Pero Ínsula fue revista, fue librería de importación de libros extranjeros y fue tertulia. Y en torno a ese núcleo hubo siempre un contacto con la gente del exilio. Claro, era un grupo minoritario, lo que quieran, pero debe ser reconocido, ¿verdad? El año 52, Ínsula ya publica el primer artículo de María Zambrano, por influencia de Cernuda, ¿verdad?, con una foto de María Zambrano en Florencia, ¿no? Y luego hayan publicado muchos.
E Ínsula, además, publicó sobre las letras americanas, sobre letras europeas, sobre las culturas y lenguas internas de España. Ínsula ha sido un proyecto enorme, ¿no? Enorme. Bueno, ahora actualmente pues hay muchos grupos de investigación, quizá el más potente está en la Universidad Autónoma de Barcelona, el grupo GESEL, del que forma parte aquí María Victoria Sotomayor, que están llevando a cabo una labor de edición de textos, de estudios, bajo la dirección de Manuel Aznar Soler. Pero hay otros grupos, también en la Autónoma tenemos un grupo de investigación, y bueno, y en ese libro que les he pasado, pues ahí tienen muchos estudios y uno mío también sobre todos los pasos que ha seguido la recepción del exilio. Y dedico 10 minutos, un cuarto de hora, a exiliados españoles en México. Algunos nombres solamente. Tengo aquí la edición facsímil que se hizo del diario a bordo del Sinaia, que salió el 23 de mayo de 1939 de Francia y llegó 20 días después a Veracruz, ¿verdad?, que era la ciudad que estaba ahí en la pantalla. Y a lo largo de la travesía fueron recibiendo clases sobre la política de Cárdenas, sobre cómo era México, cómo era su economía, su población, etcétera. Bueno, no lo tengo en formato digital, pero se puede escanear. Pues la oración de despedida, cuando empezaban a perder de vista, porque claro, bajaron por todo el Mediterráneo, pasaron por Gibraltar y empezaron a alejarse ya por el Atlántico, ¿no? La oración de despedida la tuvo un hombre de 90 años, que fue Antonio Zozaya, un abogado, periodista, director del periódico El Liberal, que un estudiante mío inició una tesis sobre Zozaya, luego el hombre lo tuvo que dejar porque no obtuvo beca, desafortunadamente. No quiero transmitirles un error, pero si mi memoria no me falla, creo que tenía recogidos unos 3.000 artículos de Antonio Zozaya. Bueno, pues Antonio Zozaya, al despedirse, dijo: ayer por la tarde, cuando dejábamos atrás los últimos trozos de tierra española, Zozaya leyó unas palabras. Simplemente leo el primer párrafo. Mirad a lo lejos aquella quebrada línea oscura que se alza sobre el mar. Al contemplarla desde la cubierta del buque que nos lleva a otras tierras hospitalarias, al luminoso México que generosamente nos dispensa un acogimiento fraternal, al nuevo mundo a donde llevamos el paso de tantas amarguras, se nos oprime el corazón. Es la patria amada. Fíjese la cantidad de veces que esta gente... Es la patria amada que se aleja, que pronto se disipará entre las brumas oceánicas y que hoy, sepultada en negras cenizas humeantes, solloza bajo el yugo opresor, etcétera, etcétera. Les traigo este testimonio porque vale más que los que yo le pueda decir. Y termino con el nombre de algunos de los principales intelectuales. Como les digo, fueron de todas las ramas del conocimiento, científico, filosófico, poético, ensayístico, novelístico, pintores, dibujantes, fotógrafos. Aproximadamente, las cifras bailan un poco, pero en torno a 20.000. De ellos, unos 300 científicos, que han sido estudiados en muchos libros. Les traigo aquí este de los científicos del exilio español, donde da cuenta de algunos de los más importantes. Por ejemplo, Blas Cabrera, físico experto en electromagnetismo, y les traigo el testimonio de Blas Cabrera porque tuve la suerte de conocer a su hijo, Nicolás Cabrera, uno de los fundadores del Departamento de Física de la Autónoma, que le trajo Mayor Zaragoza
desde Estados Unidos para que fundara el departamento de la recién creada universidad. Yo, jovencito, venía de Segovia en representación de los profesores, en Segovia, cuando la Escuela de Magisterio estaba allí como centro de la Autónoma, y venía a la mesa del claustro, jovencito, inexperto, se me acerca un señor mayor y me dice: ¿usted cree que yo puedo sentarme aquí? ¿Qué? Claro, claro, siéntese, este es su sitio. Pregunté: ¿quién es? Nicolás Cabrera. Igual. No tenía ni idea de quién era Nicolás Cabrera. Claro, lo he sabido después. Y cuando he sabido quién era Nicolás Cabrera, he sabido que recibí una lección en 3 segundos que no he olvidado en toda la vida. Y es que un señor de aquel nivel intelectual y de aquel nivel moral le dice a un niño que está allí si puede sentarse allí. En una sociedad como la nuestra, donde todo el mundo saca los codos para hacerse un doble sitio. Ignacio Bolívar, cuyo nieto ha estado en Madrid hace 2 o 3 días a entregar la medalla de la Real Academia de la Ciencia a la que pertenecía su abuelo Ignacio Bolívar, uno de los grandes entomólogos españoles, estudioso de toda la fauna de la Sierra del Guadarrama, fundadores de la estación biológica que está ahí, ¿verdad? Ignacio Bolívar es una figura enorme, heredero de González de Linares y de José Rioja, que fueron los que desarrollaron la estación marítima de Santander, donde se han formado todos los biólogos marinos de aquella época. Y también, junto con Odón de Buen, el director del Instituto Oceanográfico de Baleares. Y así podríamos ir viendo biografías de tantos y tantos científicos aquí estudiados, médicos, ingenieros, por ejemplo, Anselmo Carretero, de los Carretero de Segovia, uno de los fundadores de la revista Las Españas, que es una revista que tuvo larga duración, desde finales de los 40, 46, 47, hasta el 60 y tantos. Una revista magnífica en la que escribieron muchos de ellos, sociólogos, psicólogos, hasta 300 autores se estudian en este libro. Así que científicos, personas del mundo del derecho, que se incorporaron a la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre ellos, quizá el más conocido, Recasén Siches, también el hijo de Alcalá Zamora, Niceto Alcalá Zamora, Constancio Bernaldo de Quirós, Carmona Nenclares, que fue director de la revista Claridad, Venceslao Roces, que es uno de los enormes traductores de la editorial Fondo de Cultura Económica. Así que fíjense, un librote bien gordo de toda la Facultad de Derecho. Del mundo de la pintura, Ramón Gaya y tantos otros. Bueno, por mi especialidad me he dedicado un poquito más al estudio de los filósofos y terminaré con una palabra sobre ellos. Los más conocidos, José Gaos, discípulo de Ortega y Gasset, catedrático de la Universidad Central entonces, Complutense hoy, rector de la universidad, comisario del pabellón español de la República en la Exposición de París del año 37, es un autor de una obra voluminosa, más de 20 volúmenes. Se acaban de editar ahora los 2 primeros tomos del volumen primero, no va, pero están los demás, y un traductor que para los estudiantes de mi generación pues ha sido de referencia, ¿no? Su Ser y Tiempo de Heidegger, etcétera, ¿no? Y tiene un volumen especialmente interesante sobre pensamiento en lengua española, porque una de las características de todos estos autores es su reflexión sobre España. Todos reflexionan profundamente sobre la historia de España. Y José Gaos
tiene el volumen sexto de la obra, que ahora está llevando a cabo, se me ha ido el nombre, pero es igual. Fue primero Salmerón, murió Salmerón, Fernando Salmerón, un mexicano, y ahora lo está llevando a cabo otro profesor mexicano, y se me ha ido su nombre, pero es igual. El sexto volumen de la obra completa es sobre pensamiento en lengua española. Y José Gaos, además, es el que les ha descubierto a los mexicanos buena parte de la historia del pensamiento mexicano. Queda viva actualmente una discípula suya, Carmen Rovira, a la que quiero rendir un honor aquí, un homenaje esta tarde con ustedes, una niña de Huelva, hija de un ingeniero de las minas de Río Tinto, a quienes les sorprendió la guerra en Madrid y pudieron salir. Llegó a México, se formó con otro exiliado, Rubén Landa, un catedrático de filosofía de un nivel también magnífico, un gran traductor también, formado en la Institución Libre, y luego ha desarrollado toda su vida en la UNAM, creando el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, que ha cumplido 10 años, con una obra enorme. No les voy ahora a cansar, pero tiene 5 volúmenes, 2 de estudios sobre filósofos mexicanos y 3, creo que está en preparación un cuarto, de antología de filósofos mexicanos. Y ha descubierto todo el pensamiento novohispano, todo el pensamiento de los jesuitas del siglo XVIII, los que se llaman jesuitas criollos, y todo esto es la herencia de José Gaos, ¿no? De José Gaos. Simplemente les voy a dar un apunte, no me resisto. El año 49, José Gaos dirige una tesis de licenciatura a Olga Quiroz Martínez sobre la recepción de la filosofía moderna en España. El primer estudio dentro de la España, de la España peninsular, sobre la recepción de la física moderna es de un gran historiador de la ciencia, López Piñero, ya fallecido, y es del año 67. Si les digo lo que estábamos estudiando el año 49 aquí y lo que estaba investigando José Gaos, ¿qué quiere que les diga? ¿No? Eduardo Nicol, un filósofo catalán, muy interesante, autor de un libro titulado El problema de la filosofía hispánica, donde hace una serie de consideraciones muy interesantes, y autor de varios artículos interesantísimos sobre el significado que tuvo la Escuela de Salamanca y tuvieron los teólogos del XVI en la conformación de la sociedad moderna, donde él trata de mostrar que estos autores planteaban una concepción superior a la que luego planteará Locke, que como saben es el padre del liberalismo desde la tradición inglesa. Esto necesitaría mucho desarrollo. Nicol es crítico con el ensayismo de Unamuno, de Ortega, ¿verdad? Pero los textos de los años 40, toda la reflexión sobre las raíces del humanismo y de la España del XVI son verdaderamente importantes. María Zambrano, que recabó en México, en Morelia, que es una ciudad que está a unos 400 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Allí estuvo desde abril del 39 a diciembre de ese año, y allí dio 3 conferencias que son magníficas y que han sido recogidas en un volumen con el título general de Pensamiento y Poesía en la Vida Española, de Nueva España. Una estudiante mía, Elena Trapanese, que ahora es compañera en el departamento, cuando hacía la tesis conmigo sobre el exilio de María Zambrano en Roma, me decía, si no habla más que de España. Y efectivamente, es que estos autores no hablaban más que de España. Así que cuando hablamos de patriotas, ¿verdad? Patriotas, estos intelectuales, ¿verdad? Pues ese título de Pensamiento y Poesía en la Vida Española es un texto imprescindible para conocer las bases.
Había dejado escritos artículos magníficos en la revista Hora de España y uno titulado Misericordia, que es una lectura de la novela de Galdós en 1938, donde plantea eso que antes les he dicho. Lo importante no es la verdad, lo importante es la convivencia. Y la misericordia es una virtud civil, es una virtud civil. En Galdós, toda la acción de la novela transcurre de la puerta del atrio hacia la calle, no hacia dentro de la iglesia, hacia la calle. La misericordia que ejerce Benigna, que es la protagonista, la ejerce en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, y se han cumplido el año pasado 50 años, creo, los de letras somos muy malos para contar, de la publicación de Persona y Democracia, que es un texto publicado en Puerto Rico, donde sostiene abiertamente que solamente uno puede ser persona en un sistema democrático y solamente hay democracia si hay personas. Les he pasado también a Gabriel un breve texto de 5 páginas que les animo a leer, que es una reflexión sobre la democracia, ¿verdad?, que comentábamos ahora al comenzar, realmente espléndida. 5 páginas, de una actualidad y de lectura obligatoria para ustedes, sus hijos, nietos y para todos nosotros. Debería ser casi lectura obligatoria en el bachillerato. Así que Zambrano, que luego se marchó a Cuba, estuvo en Puerto Rico, luego vino a Europa, estuvo en Roma 11 años, hizo una red de relaciones con intelectuales italianos magníficos, de ella vamos a hablar en Roma ahora el fin de semana del día 15, en la Casa de España, y es un honor poderlo hacer allí, que regresó el año 84, ¿verdad?, y que terminó con un texto sobre la paz. Joaquín Xirau, un autor catalán que murió muy pronto, el año 46, por un accidente de un tranvía, es un autor fantástico. Tiene unos textos sobre el humanismo de Vives, sobre Ramón Llull, tiene textos sobre educación, sobre el papel del maestro. Todo esto hay que incorporarlo. Él fue el que incorporó los estudios de pedagogía a la universidad el año 32. Y sin embargo, su hijo Ramón Xirau ha muerto hace unos meses, ¿no? Y Adolfo Sánchez Vázquez, el último que les cito, otro algecireño, formado en Málaga, junto con estos poetas a los que les he nombrado, que marchó a Morelia, que estuvo con los niños de Morelia, que fue una avanzadilla de exiliados el año 38, hay un documental hecho por la UNAM por ahí sobre los niños de Morelia, que luego fue un filósofo, pero que tiene una obra literaria enorme, una obra poética, El pulso ardiendo, es de un vigor, su descripción de la Málaga ametrallada desde los barcos que están en la costa cuando la gente huye hacia Almería, ¿verdad?, sus textos de crítica, luego su obra filosófica, centrada en la ética y en la estética. Sánchez Vázquez, a quien tuve oportunidad de conocer, pues es otro de los filósofos también realmente importante. Sánchez Vázquez estuvo dando una conferencia en la Autónoma en los años 70, invitado por Carlos París, fundador del Departamento de Filosofía. Y les cito el último nombre, que es el nombre de una mujer, Isabel Oyarzábal. Fue la primera mujer diplomática española durante el periodo de la República. Hija de malagueño y escocesa, tenía una formación completamente bilingüe y eso le permitió intervenir en organismos internacionales, sobre todo en defensa de la infancia, en organismos de derecho laboral, en fin. La conocí a través del estudio de una
estudiosa catalana, Olga Paz Torres, Isabel Oyarzábal Smith, una intelectual en la Segunda República Española, del reto del discurso a los surcos del exilio. Y gracias también a compañeras de la Autónoma, de la Facultad de Educación, Carmen Servén, María Victoria y Concepción Abados, que hizo una edición de El alma del niño, puesto que esta mujer también escribió sobre psicología infantil, etc. Fue colaboradora del Sol con Ortega y estando de embajadora en Estocolmo, Suecia fue de los primeros países que reconoció el régimen de Franco, tuvo que salir y terminó en México con su marido, el hijo del pintor Benjamín Palencia, y tiene 3 textos de memorias realmente fantásticos. Titulado, bueno, I Must to Have Liberty, Hambre de Libertad, lo han traducido en castellano, Hambre de Libertad, el segundo, Rescoldos de Libertad. Y luego hay otro más tardío. Esos 2 textos, si tienen oportunidad de leerlos, se los recomiendo, ¿no? Esta mujer, Isabel Oyarzábal, exiliada en México, donde cuenta, ella participó en un mitin del Partido Laborista inglés con Jiménez de Asúa, ¿verdad? Antes de, en fin, podríamos hablar aquí toda la noche, así que como voy a terminar ya, que me he extendido muchísimo, y quería terminar con el testimonio de estas 2 mujeres, de María Zambrano y de Isabel Oyarzábal, 2 malagueñas espléndidas. Y dejarles solamente como, digamos, como conclusión el testimonio de Sánchez Vázquez, quien junto con Zambrano ha sido quizá uno de los que mejor ha reflexionado sobre el valor del exilio en el sentido político, en el sentido moral y en el sentido cultural. La dimensión política, la dimensión moral y la dimensión cultural. Política, moral y cultural. Son páginas y no les voy a cansar. En definitiva, la lección que nos queda a los españoles que vivimos en la España de hoy es, por una parte, la obligación moral de recuperar de manera comprensiva toda esta herencia, porque es imprescindible para la construcción de la España en la que vivimos. Y segundo, la segunda lección sería la de la articulación de la pluralidad. Toda sociedad democrática es necesariamente plural. Por lo tanto, nadie puede apropiarse de la verdad de la nación. Hay que articular la pluralidad, porque si no se articula la pluralidad, el riesgo es el de la razón totalitaria. Y como no queremos volver, hemos dicho que la historia camina hacia adelante, queremos personas en democracia y una sociedad democrática con personas, es decir, con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si les queda ganas y tiempo de alguna pregunta, y si no, dime. Yo quiero saber el título de esas 5 páginas que le has dado a Gabriel. Eso se va a enviar por correo a los socios. Es que han sido recogidas por José Luis Avellán y no da nota de dónde las ha recogido, ni tiene título. Le he escrito a una estudiante mía que hizo la tesis sobre el exilio en Puerto Rico, que lo busque, a ver si las encuentra, ¿verdad? Y saber dónde. Parece que fueron algunas notas que escribió para el rector Jaime Benítez
con el que María Zambrano trataba de incorporarse al Departamento de Instrucción Pública de la Universidad de Puerto Rico. Pero en Puerto Rico también había muchos falangistas y no fue fácil para los exiliados allí la convivencia. Por cierto, de una población de 3 millones de habitantes actualmente hay unos 200.000 españoles, más bien de la derecha que de la izquierda, y tienen parte de los negocios de Puerto Rico. ¿Eh? Bueno, ha sido muy largo, es que es un tema enorme, ¿no? Pero quería también darles algo que tuviera sentido, ¿no? No solamente algo incompleto, ¿eh? Y en el fondo es una invitación a leer a estos autores, ahí está Cernuda, está Emilio Prados, tantos autores, ¿no? Estos filósofos a los que he citado, el reconocimiento de estos científicos, fue una pérdida tremenda, ¿no? Tremenda. Pero como decía Zambrano, hay que suturar la discontinuidad, ¿no? Hay que suturar la discontinuidad e incorporarlos. Decía Zambrano, los que se han quedado en la España peninsular se han quedado con el territorio, pero la memoria la tenemos nosotros. Cuando éramos pequeños nos decían que lo importante era la historia y la geografía, ¿eh? Y no hay nación sin historia y geografía. La geografía estudia el territorio y nuestra implantación en el terreno, en el territorio. Y la historia explica cómo hemos venido a ser lo que somos, ¿verdad? Y sin esa doble coordenada no hay propiamente patria, ¿no? ¿Por qué no decirlo, no?